Lisa, Ajá. ¿tenía que ser específicamente fecaloidea? Sí, fecaloidea quiere decir que por gramo o centímetro cúbico de secreción hay 10 a la 14 gérmenes. 10 a la 14. ¿Está bien? Bien. Es una fístula enterocutánea, como su nombre lo indica, es una comunicación entre el lumen intestinal y el exterior, y que se establece un trayecto, ¿no? Es la definición de fístula. Comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas, ¿no? La clasificación puede ser anatómica, fisiológica o etiológica. La clasificación anatómica es por dónde se presentan, ¿no? Si son internas o externas. Internas es entre dos órganos que están en la cavidad abdominal, recto vaginal, recto vesical o gastrocolónica, por ejemplo. Y externas es las enterocutáneas que estamos tratando, que tienen un extremo en el intestino y otro en el exterior. Según su ubicación topográfica respecto al tracto gastrointestinal, pueden ser proximales o también llamadas altas. A veces no es conveniente llamarlas altas porque más se puede referir a su flujo, ¿no? Flujo alto. Proximales es un mejor término porque dice que es esófago, estómago, vías biliares, es la parte alta, ¿no? Con alto gasto cardíaco, alto gasto corrosivo y contraindicación para vía oral, y las distales o bajas, ¿no? En el ilio y el colon, que son con contenido bajo pero alto en bacterias. Por su ubicación puede ser en la pared lateral, que se llama pues una fístula lateral, o puede ser en la forma terminal, casi como una ostomía. Por su trayecto pueden ser simples o complejos, ¿no? ¿Qué quiere decir simple? Que solamente hay un trayecto, y complejos es que hay más de un trayecto, que pueden derivarse después en fístulas enteroatmosféricas o fístulas biliocoloncutáneas. Por su origen, biliopancreática, a partir de la bilis y páncreas, la secreción pancreática, intestinal, a partir de la secreción o el contenido intestinal, y según su origen, postoperatoria, que son las más frecuentes, y las otras son inflamatorias, que se derivan generalmente de enfermedades como la enfermedad de Crohn, cáncer o las fístulas actínicas, ¿no? Luego de una irradiación. Podemos clasificarla pues, por el órgano que es el causante de esta fístula, entre las gástricas, duodenales, yuyunales, iliares, colocutáneas, ¿no? O colónicas. Y esta es una clasificación más práctica en el sentido de que ya nos permite valorar la fístula y tomar acción respecto a qué soporte nutricional puede recibir. De muy bajo gasto, menor de 50 centímetros de producción al día, puede recibir una alimentación oral con una dieta de absorción alta, ¿no? De bajo gasto, entre 50 y 200 centímetros cúbicos, puedes continuar una alimentación enteral con una fórmula ya especial, ¿no? Realmente polimérica, pero tiene todos los componentes. Y de alto gasto, cuando son más de 500 centímetros cúbicos en 24 horas, sí se necesita de producción para quedar total. Aquí está la clasificación y aquí hay unos factores pues, que pueden hacer que sean las de bajo gasto, esas características, y los de alto gasto, esas características, ¿no?
decía, por nutrición enteral hasta bajo gasto, pero aquí ya es parenteral cuando es alto gasto. Y el número de calorías que requiere, la cantidad de vitaminas y minerales. También hay otra clasificación de acuerdo a su etiología, congénitas y adquiridas. Definitivamente las fístulas más frecuentes son las posoperatorias o adquiridas a partir de una fuga o filtración de anastomosis. Muchas veces esta fuga no es detectada o es subvalorada y finalmente pues, va progresando y esta secreción busca un canal de drenaje y se establece después una fístula. Cuando es una filtración, una fuga temprana, menos de 72 horas, tiene que operarse el paciente. En cambio, si es una filtración, ¿no?, después de los 9 o 11 días, muy probablemente, si que no hay ningún síntoma, no tiene que operarse. Fístulas por enfermedad de Crohn, por traumatismo, por irradiación neoplásicas indeterminado y por tuberculosis intestinal, que también es una enfermedad prevalente en nuestro medio. Las fístulas posoperatorias, solamente las posoperatorias, se pueden dividir tipo 1, esofágicas, gástricas, duodenales, de las altas, tipo 2 de intestino delgado y tipo 3 de colon. Y el tipo 4 es cualquier de estas fístulas, pero que está desarrollándose sobre un abdomen abierto, o también se le llama fístula interoatmosférica, ¿no? Es decir, cualquiera de estos tipos de colon, de intestino o de esófago, pero que se desarrolla en un lecho de abdomen abierto. ¿Qué factores de riesgo se dan para poder tener una fístula? El principal es un mal estado nutricional, con baja de peso, albúmina baja, hemoglobina también baja, con anemia, linfopenia y pobre estabilización hemodinámica. Es decir, los signos de hipoperfusión y desnutrición pueden llevar a la formación de una fístula. Aquí tenemos una fístula que es una, ¿de qué tipo sería? ¿1, 2, 3 o 4? ¿Dónde está la fístula? 4, porque es una fístula gástrica, se desarrolla sobre un abdomen abierto, ¿no? Es una fístula tipo 4. ¿Ese de aquí qué fístula será? De duodeno. Eso sería 2, claro. ¿No? Una fístula duodenal intestinal, ¿no?, más o menos lo mismo, y hay una secreción profunda ahí. Lo que se tiene que hacer, miren que hay fibrina y toda la secreción, es básicamente canalizarlo a través de un drenaje o hacer algún tipo de cirugía que bypassee pues, esa presión incrementada a nivel intraluminal. Si no, nunca se cierra. Es una fístula pancreática, un paciente por ella por arma de fuego, y miren esa secreción media lechosa, ¿no?, que tiene el paciente. Y bueno, se hizo lavado, felizmente no había mayores lesiones y evolucionó más o menos bien. Esta es una fístula, ¿no?, una fístula intestinal, debido básicamente a una lesión intestinal inadvertida de un paciente joven, ¿no?, de 28 años. Esta es otra fístula, pero en algunos casos ya se advierte que podría filtrar, ¿no?, le dejas un dren o es un dren mixto. Esta es una fístula que se desarrolla sobre una bolsa de Bogotá. ¿Qué tipo será? 4, claro, una fístula enteroatmosférica, es decir, una filtración intestinal que se desarrolla sobre el lecho de un abdomen abierto. ¿Y esta qué fístula será? Abdomen abierto y fístula aquí. 4. No. No está sobre el lecho. Claro. Es una fístula al grado 2 o 3, ¿no?, de intestino o de colon. Y el abdomen abierto está por otro lado, ¿eh? Claro, esta es una fístula enterocutánea. La que se desarrolla aquí encima sería una fístula enteroatmosférica, ¿no?, pero ese no es el caso. ¿Y esta qué fístula será? Aquí está mejor. No se ve, la fístula no es visible, es una fístula profunda,
¿no? Muy probablemente una fístula enteroatmosférica sobre un abdomen abierto, pero no se ve, no se visualiza. ¿Entonces sería 4 o no sería 4? Sería grado 2, 3, dependiendo. Aquí tenemos una filtración intestinal, que no es igual a una fístula, está probablemente antes de las 72 horas. En esos casos rehaces la anastomosis o haces una ostomía. Lavado y drenaje sí está bien, pero esas dos cosas. O resección y anastomosis o una ostomía, cualquiera de las dos. Entonces, doctor, ¿solo las operarías están en el rango de 72 horas? No, si tú tienes una filtración intestinal que le llaman el laico, sí, la filtración del intestino, entonces tú tienes que valorarlo en el tipo de paciente, el tipo de cirugía y qué órganos en que está utilizando. De acuerdo a eso, si tienes una fístula o una filtración intestinal antes de las 72 horas y el paciente está séptico o con signos peritoneales, tienes que operar. Ahí no hay forma, ¿no? Y esto puede cumplirse hasta el día 4, 5, 6 o 7. Pero si a partir del día 7, mejor el 9 y mejor aún el día 11, hay una secreción intestinal, una filtración a través de un dreno o de manera espontánea, a través de una parte de la pared abdominal, una parte de la piel de la pared abdominal, esa es una fístula. Ya no una filtración, no una dehiscencia, sino una fístula. Entonces, muy probablemente en ese tiempo ha ido estableciendo un canal de drenaje. Y si el paciente no está séptico, no hay colecciones intraabdominales, entonces se puede dar la opción de tratamiento no operatorio. Lo dejas así tranquilo, le pones su NPT, le das un poco de alimentación trófica y esperas 3 a 6 semanas. La mayoría de fístulas se cierran. No vamos a decirlo espontáneo porque estamos dando tratamiento con NPT e incluso a veces terapia antisecretora o antiperistal. La antisecretora es el uso de ranitidina, omeprazol y finalmente somatostatina, o su análogo, porque se lo creo. Y la terapia antiperistáltica se establece pues con el uso de atropina, mejor todavía loperamida, ¿no? Que no tiene reproducción sistémica, para evitar pues, el peristaltismo cerebral. Criterios de mal pronóstico de una fístula: desnutrición, sepsis, la presencia de abscesos, cáncer, politraumatismo, uso de terapia esteroidal. Los esteroides son pero terribles para las fístulas, isquemia del intestino y territorio irradiado por irradiación para poder evitar crecimiento tumoral y prolapso venoso intestinal. Las fístulas externas, fístulas entéricas, perdón, ya les he dicho de su ubicación externa, interna o altas. ¿Y cuál es la fisiopatología? Pues las fístulas tienen una secreción, sobre todo las altas o proximales, con bastantes enzimas, ¿no? Enzimas que se activan y finalmente van a causar una dermatitis, a veces está sangrado, ¿no? Eso es lo que más molesta a los pacientes. Y se descarta la alimentación oral, aunque ya le estamos dando algo de trófica, porque a veces eso sí cambia realmente la evolución del paciente o de la paciente. En cambio, las fístulas bajas son de, como su nombre indica, de bajo contenido, pero son terriblemente contaminantes, ¿no? Pueden causar infecciones severas. Bueno, la secreción que se va perdiendo hace que el paciente se deshidrate, baje de peso y puede producir también daño renal, ¿no? Obviamente. El tipo de secreción, de estómago corrosiva, deshidrata con un alcoholismo metabólico y rara vez la formación de abscesos. La fístula duodenal probablemente una de las fístulas más difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque tiene todo lo negativo. Es el intestino,
el intestino proximal, es el débito de alto volumen, ¿no? Y además, pues, es porque pasan una serie de secreciones por ahí, tanto la pancreática, la intestinal, la duodenal, y eso hace que el paciente tenga, pues, sea de muy difícil tratamiento, ¿no? Sobre todo cuando vienen tarde ya. Las fístulas también pueden ser más complejas de acuerdo al gasto y el tipo de infección. Las son favorables en la mayoría de situaciones sin necesidad de cirugía, de operar y con tratamiento conservador. Causas frecuentes que hemos visto. Y fístulas del colon, ¿no? El colon derecho, volúmenes más altos, semejantes a las de iliares. Y del colon izquierdo más seco, pues más pastoso, pero también más difíciles de tratar. Y finalmente las fístulas enteroatmosféricas, como el nombre lo indica, son fístulas intestinales que se desarrollan en el lecho de un abdomen abierto. Pueden utilizar un sistema de presión negativa local, que es lo ideal, o si no, cualquier tipo de sistema que les facilite, pues, la remoción del contenido público a nivel del intestino. Abdomen abierto no nos toca en estas clases, ¿no? Para que yo sepa, ¿no? Bueno, la clasificación de abdomen abierto, esa es una antigua, esta es la nueva, pero a ver, vamos a ver, para que vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? El grado 1, 2, 3 y 4 se establece por qué tan intensas son las adherencias, ¿no? 1 existe, 2 es ya intensas, 3 es mucho más intensas y 4 no puede hacer nada para explorar. Y se tiene al lado una letra. 1, A, significa que no hay contaminación, y B, que hay contaminación. Entonces, 1A es una fístula o un abdomen abierto con secreción, pero no es abundante la secreción y no hay repercusión sistémica, ¿no? Ni local. Bueno, con tal que les den el tratamiento oportuno, ¿no? No se va a escalar, ¿no? Porque si no, si es que ustedes tratan la 1B, pero la 1A inadecuadamente, puede pasar a 2A, y de 2A a 3 o 4, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado del tratamiento proporcional para el tipo de fístula o el grado de fístula que presenta. Aquí hay una fístula. Un paciente con peritonitis fecaloidea. ¿No? Tiene bastante fibrina. Esta que sería un abdomen abierto mayor que 4. Porque la fístula está 4, exactamente, porque el contenido intestinal aquí está totalmente sellado el abdomen, es un 4. Este de aquí ¿Dónde está la fístula? también es 4. Pero ¿dónde está la fístula? No se ve la fístula, exactamente. Entonces no hay Serían 2 o contaminación, 3. no se ve la fístula y eso está cerradito, ¿no? ¿Qué le pondrías? 2 o 3 Claro, 2 o 3. ¿Y cómo lo manejaríamos? ¿Con bolsa de Bogotá? ¿Con aptera? Aptera, presión negativa. Con aptera, pues, ¿no? Con aptera se puede manejar, ¿no? Y se trata de que se vaya formando un epitelio incipiente primero y después se protejan las vísceras, ¿no? Porque el gran problema es que se deshidratan y se hace un agujero y ahí sí es terrible. ¿Y en tu época se puede poner una bolsa de Bogotá? ¿O se suple? Sí, también le puedes poner, pero respecto a la bolsa de Bogotá y respecto a los sistemas de presión negativa, la bolsa de Bogotá es un sistema inerte. En cambio, la presión negativa sí mete y saca y la palabra con la actualidad.
diagnosticamos con métodos diagnósticos tanto orales como en este caso los intestinales, mejor con una fisurografía o con una fisurografía. El diagnóstico se establece por la presencia de los orificios, el estudio fluoroscópico, donde viene, y de acuerdo a eso se puede diseñar la cirugía. Por los estudios diagnósticos, aquí una tomografía. Y esta es una sonda nasoyeyunal que se ha colocado para poder alimentar al paciente. Listo, ahí está, con fluoroscopía. Aquí la fístula que viene puede ser beneficiar. Las fases de Sheldon son básicamente reanimación y protección de la piel, estabilizar al paciente, lo más importante es el estado nutricional. Tipo 3, la evaluación y tratamiento con cierre espontáneo de la fístula. Y la reparación, pues que continúa con el manejo conservador. En los tiempos. Terapia antisecretora, como les decía, podemos utilizar somatostatina o si no, terapia regional. La somatostatina es mucho más potente, pero también crea una serie de trastornos como cefalea, vómitos, dolor de cabeza, etc. Y cuando cerramos la fístula, miren, el porcentaje de cierre de fístula varía mucho de la ubicación, ¿no? Pero quien tiene más es estómago, teóricamente 50%. Bueno. ¿Alguna pregunta? Listo, las fístulas pueden tratarse también con sistemas de presión negativa local, pero ya ese es otro tema que si da tiempo lo discutiremos. ¿Ya? Con presión negativa, miren aquí, presión negativa y la fístula cómo se va dirigiendo y ferulizando hacia afuera. Ella pone un punto, pero luego se abre y finalmente se va contracturando la herida, se haciendo más pequeña y se empieza a formar un epitelio alrededor de este epitelio. Y finalmente se cierra la fístula. Es un cierre de fístula en segunda intención. Este es el mismo paciente que les presenté al inicio, que tiene el estómago, el hígado. Bueno, veamos cómo se desarrolla. Fístula gástrica, fístula duodenal. Ostomización de la fístula, el anillo de protección de araña y la prevención de la formación de fístulas es como una técnica depurada, un soporte nutricional óptimo, una preparación del intestino, eso no te preocupes, lo hacemos rapidísimo, una técnica meticulosa en anastomosis y antibiótico profiláctico, ¿no? Mantener siempre en buena evolución del paciente. No, pero entonces, ¿cuál sería el tratamiento ideal para una fístula? No operarlo. Sí, es el tratamiento ideal. No operatorio. ¿Algunas circunstancias? No, el 85% de las fístulas esterocutáneas solamente con el reposo, de disminuir la ingesta oral y en algunos casos la nutrición parenteral total que disminuye su fístula. Pero el tratamiento comprende primero la topografía, dónde es el origen, ¿no? Qué está causando eso, qué enfermedades o comorbilidades están ahí, y de acuerdo a eso se diseña un plan de tratamiento. Pero si la fístula está generando sepsis, Tiene que igual. operarse inmediatamente. Ah, ya.
Igual que la filtración, se hace una operación Claro. en las 72 horas. Así es, más de 72 horas ya estás advertido. Pues- Probablemente el tratamiento va a ser quirúrgico. Ok. ¿Ya? Bien, muchachos, ahí nos quedamos.